De Panenka, que es una aparición feliz para mi gusto porque dignifica al fútbol. Yo creo que en el 2014 los intelectuales le han perdido el miedo al fútbol. Ya no nos dejan solo con el fútbol. Durante mucho tiempo se han quejado de que era una expresión primitiva, casi animalesca, en donde el cuerpo campaba por sus respetos y en donde la mente tenía muy poco que aportar, ¿no? Y a mí me parecía siempre una injusticia que primero nos dejaran solos, o sea, nos dejaran sin el pensamiento, y luego se quejaran de que el fútbol no tuviera pensamiento. Desde el año 2000, el fútbol y la palabra han ido juntos. El fútbol, insisto, en que es muy abarcativo, y lo mismo contenta a un intelectual muy sofisticado que a una persona muy primitiva. Todos son capaces de disfrutarlo, ¿no? Ahí no hay diferencia entre un argentino, un camerunés y un sueco. Cuando alguien mete un gol, ante el grito de gol, todos somos iguales. Lo sorprendente, lo paradójico, que entrando el fútbol ahora a través de la imagen sobre todas las cosas, la palabra se puso en valor. Yo creo que en el siglo XXI se han publicado más libros de fútbol que en todo el siglo XX. Todavía no apareció la gran novela, pero sí que hay muchos cuentos de fútbol. Es como que después de 150 años ya empezamos a recrear el juego, ¿no? Yo siempre creo que hay un poco de redundancia en escribir sobre fútbol, ¿no? Es un juego dentro de otro juego, pero sin duda hay ya grandes escritores a los que da gusto seguir, ¿no? Hay libros de fútbol que son mejores que muchos partidos de fútbol. El fútbol se ha ramificado por las dos puntas. Hay un tipo de periodismo revoltoso, polémico, que bueno, tiene su público, y hay otro tipo de periodismo que alcanza un nivel que quizás no hayamos conocido hasta este momento, ¿no? Y en el mundo editorial pasa lo mismo, biografías que se escriben en 2 semanas y libros que ya tienen otro nivel de elaboración y de profundidad, incluso puentes entre el mundo del fútbol y el mundo de la empresa, el mundo de la cultura, el mundo de la sociedad, el mundo de la política. Es como que el fútbol ahora tiene conectividad con todo, porque es uno de los grandes símbolos de la globalización, ¿no? Esto ha derivado hacia cosas muy buenas y hacia cosas muy malas. Por lo menos cosas que a mí me resultan despreciables y cosas que a mí me resultan muy atractivas, ¿no? Al final siempre está implícito el talento, ¿no? Aquellos que tienen talento son capaces de explicar el fútbol y de convertir la crónica de un partido en un cuento, y aquellos que no lo terminan convirtiendo en una pelea de gallo, ¿no? Es así. Hubo una época en donde la cultura estaba hecho solo para las élites, ¿no? El arte, la literatura, bueno, daba la sensación de que era solo para elegidos, para gente muy ilustrada. Y la única relación que el pueblo tenía con la belleza era a través del fútbol. Un jugador habilidoso, un jugador imaginativo, era seguramente el único vínculo que tenía el populacho con cuestiones que te remitían a la belleza, ¿no? Bueno, en los últimos años la cultura ya
ha integrado a las emociones a su ámbito, ¿no? Por eso ya consideramos cultura a la gastronomía, a la moda y también al fútbol, ¿no? Y es una de las razones por las cuales los intelectuales ya se animan a hablar de una manera desacomplejada del fútbol. El fútbol es uno de los fenómenos más integradores que existen en estos momentos y está muy bien que todos aquellos que no han tenido un vínculo, que vivían ese vínculo con ciertos prejuicios, porque yo he conocido muchos intelectuales a los que les encantaba el fútbol y lo disimulaban para parecer un poco más intelectuales, ¿no? Que se integren a esta fiesta del pueblo, me parece muy bien. Uno si escribe hoy una novela de Madrid, ¿cómo hace para no hablar del Atlético de Madrid y el Real Madrid? Es que hay que hacer un esfuerzo para no tener presente esos dos grandes fenómenos sociológicos que hay en la ciudad en estos momentos. Y eso cabe en una obra de fútbol y cabe en una obra de amor, que tiene como paisaje a Madrid, ¿no? Bueno, pues esa relevancia ha alcanzado el fútbol y está bien que lo salpique todo, que salpique las conversaciones, la literatura, el cine y lo que haga falta. El fútbol es uno de los fenómenos más simbólicos de la globalización y la globalización tiene algunas virtudes porque derriba barreras culturales, uniformiza cultura, luego si quieres hablamos si eso es bueno o malo, que se uniformice en cultura, pero también concentra el poder. La globalización tiene el vicio de concentrar el poder. Por eso Messi y Cristiano cada día son más grandes, por eso el Barcelona y el Real Madrid cada día son más grandes. Pero claro, a medida que crecen estos grandes fenómenos populares, van desertizando todo lo que hay alrededor, ¿no? La globalización uniforma cultura y también uniforma al fútbol, ¿no? Antes había un estilo muy definido argentino, otro brasileño, otro inglés. Eso cada día está más uniformado. Siempre hemos estado aborreciendo el fútbol como negocio, siempre nos ha parecido que la comercialización del fútbol iba a terminar con el juego, ¿no? Y sin embargo va a terminar resultando lo contrario, que el negocio va a salvar al gran fútbol, ¿no? Yo creo que el ejemplo de estos días es el Bayern Múnich, que ganó 6 títulos de 6 la temporada pasada y contrató a Guardiola porque entendió que con ganar ya no alcanza, que lo que hay que lograr es que un chino sintonice tu partido y no otro partido. Y no alcanza con ganar, tienes que dar algo que resulte fascinante, que resulte seductor, y como no pueden acceder ni a Messi ni a Cristiano Ronaldo, pues compran la idea que es más barata, ¿no? Pero que también produce un determinado grado de fascinación, y me parece que han dado un ejemplo de que se trata de un club que entiende hacia dónde va el mundo, ¿no? Existe jugar bien o jugar mal, ganar o perder. Ahora no me mezclen ganar con jugar bien, porque no tiene nada, no hay siempre una relación estricta, ¿no? Ahora, que ganar se puede llevar bien con jugar, lo demuestra Guardiola. Nadie ha ganado más que Guardiola, es el gran ejemplo de estos días, ¿no? Da la sensación de que en Madrid, hay que decirlo en voz baja, pero un hombre que ha apostado siempre por la grandeza futbolística y que además ha obtenido títulos, debería ser un orgullo para todos los españoles, sobre todo si todo eso lo exporta y es recogido en un país tan estricto profesionalmente como Alemania, como gran ejemplo de profesionalidad, ¿no? La pasión para pensar es malísimo, porque te convierte en sectario, ¿no? Hay cosas para vivirlas desde la emoción, un partido, por ejemplo, ¿no? En donde todos nos convertimos en espectadores con 12 años o con 10 años, todos volvemos a la infancia cuando vamos a ver un partido de fútbol, y está bien que nos emocionemos porque es la naturaleza del fútbol, pero una vez que termina el partido, yo por lo menos quiero pensar en lo que he visto, quiero reflexionar sobre lo que he visto, y ahí la pasión no es buena para, iba a decir la objetividad, pero ni siquiera eso, no es buena para pensar. Lo inteligente es aceptar lo obvio, ¿no?
Si el rival hace obviamente algo bien, pues es hasta sano no solo reconocerlo, sino imitarlo, porque del enemigo también se aprende, ¿no? En el fútbol da la sensación de que mirar de reojo es pecado, ¿no? Bueno, pues no, yo insisto en que la pasión está muy bien, pero sobre todo los que somos protagonistas del juego tenemos que alargar la mirada, ¿no? Para decirlo con una metáfora futbolística, agrandar la cancha, no achicarla, ¿no? Que es lo que hace el fanatismo, es achicar el espacio mental. Yo creo que el fútbol empieza a la cabeza y luego baja a los pies. Lo que pasa es que en los genios el pensamiento, la decisión y la ejecución forman parte de un mismo movimiento, ¿no? de una misma acción. Yo he contado hasta la saciedad la conversación que tuve con Maradona después del gol a Inglaterra, ¿no? Que sin mirar el gol en vídeo me empezó a contar cosas que habían pasado por su cabeza como un rayo, algunas de esas ideas aprovechadas y otras desechadas, ¿no? Y eso explicaba muy bien cómo funciona la cabeza de un genio en acción, que tiene que convertir ese rayo que le pasa por la cabeza en una decisión y además ejecutarla con la parte más lejana del cerebro, que son los pies. Pero todo empieza aquí arriba, no hay solo un talento físico que haga a un futbolista. Por eso el 100% de los grandes futbolistas que yo he conocido son gente muy, muy inteligente. La gente se confunde porque muchas veces no son gente ilustrada, pero tienen una inteligencia natural tremenda. Y bueno, ellos terminan volcando esa inteligencia en términos de ingenio, de astucia, pero se llama inteligencia. Siempre he hablado de la intuición como la velocidad punta de la inteligencia, ¿no? Entonces, la inteligencia del futbolista es una inteligencia muy singular que no te sirve para vivir luego de una manera ordenada, por ejemplo, ¿no? Como un libro no te sirve para jugar mejor al fútbol. Una desgracia para los buenos lectores, pero es así, ¿no? Maradona era tan jugador de fútbol como jugador de pelota, o sea, ahí en eso consiste la argentinidad. Los argentinos queremos más al balón que al fútbol mismo, ¿no? Y eso Diego lo representó mejor que nadie. Era un genio, tenía sentido artístico, era el reflejo del reflejo, técnicamente no tenía límite, yo no le he encontrado límite, era imaginativo, o sea que jugador que nació para eso y creció en el mejor sitio posible, en un barrio pobre de Argentina, ¿no? Maradona lo decía muy bien, decía, todos sabemos que es imposible un Maradona japonés, ¿no? Porque el ámbito también hace al genio. Cuando se habla estrictamente de fútbol, Maradona es indiscutible, absolutamente indiscutible, ¿no? Hubo más polémica alrededor de Messi y esa polémica existió porque se lo compara con Maradona. Es más, ahora se le reclama a Messi que sea campeón del mundo, ¿no? Yo digo que para ser estrictamente justo, debería Brasil declararle la guerra a Argentina y ganársela, y luego vaya Messi y le gane la guerra futbolística a Brasil, ¿no? Más o menos lo que hizo Maradona con Inglaterra, echarle la culpa a Maradona, a Messi, de que no se den las condiciones sociales para que en la historia pase a un lugar parecido al de Maradona, es una tontería, ¿no? Pero bueno, aquí en el fútbol todos opinamos y todos tenemos razón, o sea que no, es una de las cosas que hace este juego tan atractivo, ¿no? Yo veo imágenes de Messi de cuando tenía 8 años y no veo demasiadas diferencias con el Messi actual. Me da la sensación de que Messi está más influido por su papá y por su mamá que por el entorno en el que ha evolucionado, ¿no? Es un natural, alguien que nació con un talento superior para jugar al fútbol, tiene en común con Maradona que los dos se sienten felices dentro de una cancha,
pero no veo signos de europeísmo en su juego, ¿no? No lo veo. No sé, lo veo tan europeo como a Maradona, que jugó en Nápoles y que terminó levantando scudettos como nunca antes y como nunca más ocurrió en Nápoles, y sin necesidad de negociar con su estilo, que era claramente rioplatense, ¿no? El estilo de Messi es más vertiginoso, es menos artístico que el de Maradona, pero muy desequilibrante y me parece que tiene que ver más con su naturaleza futbolística que con cualquier influencia que nos podamos inventar, ¿no? El Barcelona fue un equipo perdedor durante muchos años, ¿no? Y en ese tiempo encontró un discurso que de alguna manera revelaba una identidad reactiva, ¿no? Necesitaba del Madrid para su relato, ¿no? Madrid representaba el centralismo, de alguna manera era el poder que vampirizaba el fútbol y que no dejaba al Barcelona desarrollar su juego y alcanzar títulos, ¿no? Y en ese tiempo apareció Vázquez Montalbán, que le puso un relato genial al Barcelona. No existe la figura equivalente en el Madrid, y seguramente el Madrid, como ganaba, tampoco la necesitaba, ¿no? Además que hay detrás una pelea contra el centralismo, un debate político todavía abierto. Por eso hablaba Vázquez Montalbán del Barça como ejército desarmado de Cataluña. Esas metáforas no son gratuitas, ¿no? En cambio, el Real Madrid tenía que construir su relato ganando. No había ningún enemigo a la vista con el que armar una historia. De manera que lo único que podía alimentar el mito era el triunfo. El Real Madrid desde ese punto de vista ha sido siempre bastante elemental. Uno, el que entraba a ese vestuario, sabía que todo lo que no fuera a ganar se llamaba fracaso. Se llama fracaso. O sea que no le puedes echar la culpa ni al árbitro, ni a la mala suerte, ni al estado del terreno de juego. El Madrid se relaciona muy mal con la derrota. Incluso y por ganando. eso se revela ante la derrota. A mí me gusta la última historia del Real Madrid, combatiendo contra un Barcelona extraordinario, porque es la historia de un club que no se resigna y que va al mercado y que compra los mejores jugadores del mundo, que es una manera de demostrar que cualquier cosa vale menos la rendición, ¿no? Me molestan los prejuicios. Yo creo que el Madrid es el club más popular de España, que del Madrid son los de derecha, los de izquierda, los ricos, los pobres, o sea, que abarcan a demasiada gente como para encajarlo dentro de un prejuicio, ¿no? Quinta del Buitre, que yo siempre digo que es el brazo deportivo de la transición, ¿no? Chicos rubios, preparados, que eran capaces de elaborar un discurso y que jugaban divinamente al fútbol, que no tenían nada que ver con la furia, para decirlo de otra manera, ¿no? Y hay un tercer elemento al que yo le doy mucha importancia y del que nadie habla, y es que hubo un periodismo y hay un periodismo muy combativo en favor del buen fútbol. Y eso también creo que ha contribuido a esta España no solamente campeona, sino referente del fútbol mundial. Y Julio César Iglesias fue uno de esos que han combatido siempre a favor del buen fútbol, que miraba hacia abajo a la gente joven, que era capaz de ponerle un título a la película, La Quinta del Buitre, o sea que siempre andaba definiendo las cosas nuevas que veía. Y eso ayudó muchísimo a generar un nuevo nivel de crónica deportiva, en muchos casos brillantes, y que ha influido en el gusto del aficionado, pero no solamente en el gusto del aficionado por leer una crónica de fútbol, sino en el gusto del aficionado por ver un buen partido de fútbol. ¿A ti te gustaba jugar?
mucho, mucho, mucho. Me gustaba tanto que cuando dejé el fútbol no volví a jugar. Me da como miedo tener nostalgia. Es que es una época tan perfecta de la vida, aquella en la que uno ha vivido siendo jugador, que cuando uno antes la pierda de vista, más probabilidades tendrá de ser feliz en el futuro, ¿no? Ahora, si te quedas empantanado en esos recuerdos, eh, te olvidas de que la vida está ahí adelante, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo permanente para entender que la vida está ahí adelante. La tarea de entrenador es para gente muy, muy obsesiva. En cambio, la tarea de jugador es para niños que no quieren eh, salir de la infancia, vamos, quieren seguir viviendo de un juego. Que es una tarea propia de gente obsesiva, ¿no? Y yo no reúno las condiciones, ¿no? Eh, Poniéndome positivo, digamos que soy una persona inquieta; poniéndonos negativo, soy totalmente disperso, no soy obsesivo, ¿no? Me gustan muchas cosas, y desde que me caí de un helicóptero he entendido que no hay tiempo para disfrutar todo lo que te ofrece la vida, y que concentrarse en una única cosa, por muy apasionante que sea, es un mal negocio, ¿no? Esa es un poco la conclusión personal que saqué. Ahora, para un obsesivo es una tarea hecha a medida, la de entrenador, ¿no? El fútbol está muy bien como está. Un campo de fútbol existe precisamente para que la gente vuelque sus excesos, muchas veces excesos que trae de la sociedad, ¿no? De su afición a un determinado equipo de fútbol, ¿no? Eso se ve en los índices de violencia que hay en los estadios. Te dicen, en Oslo hay menos violencia que en Buenos Aires. Bueno, también hay menos injusticia social que en Buenos Aires, o sea, así cualquiera, ¿no? Quiero decir que la gente lleva a la cancha muchas de las frustraciones que recoge dentro de la sociedad, pero el fútbol existe para eso. Yo cuando hablo de que hay que tratar de diferenciar lo que es un esfuerzo intelectual a la que están obligados, por ejemplo, los periodistas, ¿no? De lo que es el forofismo, ni siquiera me refiero a la objetividad, porque la objetividad es una cosa imposible. Uno va a ver un partido y aunque no sea ni del Real Madrid ni el Barcelona, pues te gustará más Cristiano Ronaldo que Messi, o al revés, yo qué sé. Siempre hay algún tipo de adhesión que uno termina llevando a su escritura, pero ahí tiene que haber un límite que no puede ser tan laxo como el del fanático, ¿no? La cancha tiene sus propios códigos, pero luego cuando uno se pone a escribir o se pone a hablar de fútbol delante de un micrófono, pues tiene que tener otro tipo de rigor, ¿no? Bueno, hay un tipo de jugador brasileño, no sé, Dunga, Mauro Silva, que tienen un alemán adentro, ¿no? Y hay otro tipo de jugador brasileño, Ronaldinho, Romario, que no dejan entrar al alemán claramente. Romario era un prodigio de técnica y de astucia, ¿no? Vivía del amague, siempre le hacía creer al contrario, algo totalmente diferente a lo que terminaba haciendo, ¿no? Y la sensación, mira que yo a esa frase le escapo como de la peste, ¿no? Esa frase de que hay futbolistas que solo juegan cuando quieren. Pues con Romario he dudado. Esto espero un muy buen mundial por dos razones: porque se juega en Brasil y el ámbito empuja. No en vano el Mundial de Italia fue uno de los peores de la historia, entonces entiendo que el de Brasil puede ser uno de los mejores de la historia, y además porque venimos del triunfo de España, que ha generado una influencia muy, muy positiva en selecciones con una obsesión táctica como la italiana, o con una obsesión física como la alemana. Da la sensación de que todo el fútbol se ha abierto mucho más a la técnica colectiva de lo que estaba hace relativamente poco tiempo, y eso espero que tenga su traducción en el próximo Mundial, y además porque Brasil obliga, ¿no? Jugar contra Inglaterra significó mucho más que jugar contra cualquier otro país en ese momento, ¿no?
Ese partido fue la revancha de la Guerra de las Malvinas, ¿no? Fue como que Maradona dijo, bueno, con bombarderos cualquiera, ahora sin bombarderos vamos a ver, ¿no? Y a Maradona solo le faltó regresar a Argentina arriba de un caballo blanco porque se convirtió en prócer hasta hoy, ¿no? Es más, se recuerda mucho más el triunfo frente a Inglaterra, que fue en cuartos de final, que contra Alemania, que fue la final, ¿no? Todos aquellos que no están muy familiarizados con el fútbol dan por descontado que le ganamos la final a Inglaterra, ¿no? Que si se utilizan estas cosas para motivar, generalmente sí. Digamos que en los procesos de motivación odiar un poco al enemigo siempre termina dando algo de utilidad. O sea, hay dos posibilidades: jugar para la grandeza y hablar desde ese lugar, ¿no? Representamos a un club histórico, nuestra obligación es poner orgullosa a nuestra gente, que cuando se vayan a su casa se vayan llorando de alegría. Ese es un camino, ¿no? Y otra, declarar hijo de puta al contrario, ¿no? Es otro camino que también se utiliza, ¿no? Un grande que ha marcado la mejor época del Barça y la mejor época del fútbol español. Y además lo ha marcado desde una personalidad y un estilo que no es muy coherente con lo que entendemos por Barcelona y por lo que entendemos por España, ¿no? Es más la figura de un gran líder, de un gran cacique, y que ha sabido además mezclarse en esa fiesta del fútbol con mucha naturalidad. Se va un grande, ¿no? Ese sería el resumen. Benzema es víctima de una palabra que se ha puesto de moda, y desde el domingo muy especialmente, la palabra intensidad. Ahora el fútbol es intenso, muy intenso o poco intenso, ¿no? Es como que no existiera otra cosa. Y dentro de la intensidad que propone Bale, que propone Cristiano Ronaldo, una estación de paso como la de Benzema, en donde le pone freno a tanto vértigo, es utilísima. Leyendo Rayuela o no leyendo Rayuela, es utilísima. O sea, siendo solamente pragmático, Benzema es súper necesario en este momento en el Real Madrid, precisamente porque no existe Özil y no existe Guti. Entonces, un jugador de esas características que le pone un poco de pensamiento a tanto vértigo es esencial en el Real Madrid. Pero ahora hemos glorificado tanto lo de la intensidad que estamos perdiendo de vista el valor de la pausa. La intensidad es buenísima, pero el gran jugador está hecho de freno y de intensidad, no solo de intensidad, ¿no? Y bueno, eso nos lo demuestra Benzema en cada partido, pero lo curioso es que eso, que es una expresión de talento, lo convierte en el primer sospechoso ante cualquier derrota. Vamos, si Benzema no mete un gol, nadie valora lo que hace, ni cómo se mueve sin la pelota, ni la capacidad que tiene para meterle pausa a una jugada. Bueno, esa frialdad que antes caracterizaba al número 10, que era la debilidad de todo el mundo, ¿no? Bueno, ahora me he dado cuenta que el número 10 ha desaparecido, porque lo que desapareció primero ha sido la glorificación de la pausa, y pasamos a glorificar la intensidad, como si fuera lo único importante, ¿no? Y además es lo único que no convierte en sospechoso a un jugador, porque claro, si corre, por lo menos se mata, y si se mata es porque siente la camiseta como la siento yo. Pero bueno, hay otra forma de aportarle a un equipo, y la de Benzema me parece que es hasta valiente, ¿no? Porque no hace concesiones solo para quedar bien con la grada. Raúl admira mucho más lo alemán que lo brasileño, por decirlo de algún modo. Creo que tiene una inteligencia superior, una personalidad para parar un tren, madridismo que le sale por todos los poros, y que está destinado a ser el Guardiola del Real Madrid, pero con signos de identidad que se parecen más al Real Madrid que a los del Barcelona. Creo que se está preparando para eso,
y que lo va a hacer con la misma inteligencia con la que administró su carrera como futbolista, ¿no? Yo estoy más impaciente que él. Él sigue estando muy tranquilo y yo estoy muy impaciente por verlo volver al Real Madrid, porque creo que le daría hasta profundidad sentimental al club en este momento su presencia. La inteligencia que mostraba jugando ya la empieza a mostrar también como entrenador. Entiendo que es una cuestión de tiempo y también de suerte, que los entrenadores a veces la necesitan, sobre todo en el primer impulso, ¿no?